algo extraño y se llenó de agua el submarino y ambos, creo que es el piloto, no estoy segura, pero veo a alguien acá de edad un poco mayor y el joven, el más... Bienvenidos a mi canal Clesania y esta es una lectura para saber qué ocurrió realmente con el submarino OceanGate y también la verdadera historia del Titanic, qué ocurrió realmente en esta tragedia que sucedió el 15 de abril de 1912. Bien, mientras tanto te invito a suscribirte a mi canal Clesania. La suscripción es totalmente gratis. Suscríbete para más vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Bueno, voy a comenzar con un poco de la historia del Titanic, qué era y quiénes estaban detrás. Y también algo importante, qué conspiraciones, porque hay dos conspiraciones que están detrás de esta historia y vamos a comprobar si alguno es real también con las cartas y mi clarividencia. La primera conspiración que hubo alrededor de esta tragedia fue la siguiente, que había en ese entonces, como recién eran los 1900, el inicio de los grandes inventos, en este caso estaban de moda los barcos gigantes, ¿no? Por saber qué barco era el que era más grande, tenía más capacidad, y había una competencia de barcos a nivel mundial. Y en ese entonces se crearon 3 barcos, comenzando por el Olympic, luego Titanic y Britannic, que fue el tercer barco, para que le hagan la competencia a Lusitania y Mauretania, que eran los barcos, por decir, favoritos. Sucede y acontece que el Olympic llegó a liderar en su momento hasta el 20 de septiembre de 1911, donde tuvo un accidente, porque había un barco de nombre Hawk que hizo que tuviera este accidente. Creo que se estrelló, algo así pasó, pero no quedó tan dañado el Olympic, así que para que no genere pérdida económica, obviamente que pérdida financiera, y eso no lo querían. Entonces hicieron, supuestamente, esa es la conspiración, de que al Titanic, al Olympic, le borraron el nombre y le pusieron Titanic, y esa es la conspiración número 1, y que siguió, o sea, el que se hundió es realmente el Olympic y no el Titanic. El Titanic sigue hasta el momento, bueno, hasta después del accidente, perdón, siguió funcionando, ¿no? Y la segunda, y esta es una conspiración ya un poco más fuerte porque compromete a personas que en algún momento tuvieron que ver con el poder. Resulta que quien financiaba estos 3 barcos ya mencionados, Titanic, Olympic y Britannic, John Pierpont Morgan, que era un banquero, empresario, los veía como enemigos a un grupo de personas que estaban en contra de la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? Es una organización actualmente público-privada que alberga a 12 importantes bancos de Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces se dice que para acabar con los opositores, quienes estaban en contra de realizar la Reserva Federal, pues para su mala suerte abordaron el Titanic, que en realidad era el Olympic, y se hundió. Pues ya saben la historia que pasó, la tragedia. Y esa es la historia. Y también J.P. Morgan, como es más conocido, fallece en 1913. Al fallecer ya, pues nadie ya se dedicó a investigar un poco más a fondo, ¿no? Porque como que el que sabía la verdad era él. Bueno, y acá viene otra historia con el accidente de ahora último de junio, que se dice que uno de los 5 que iban en el submarino, que era el piloto también del submarino, Richard Stockton Rush, él
era el esposo de Wendy Rush. ¿Quién era Wendy Rush? Pues es la tataranieta de Ida e Isidore Strauss. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran, bueno, el señor era el magnate, tenía varias tiendas, bueno, y su esposa. Y pues ellos estaban en contra de la Reserva Federal. Y es por eso, y también sale en la película que ellos son la pareja de viejitos, la pareja de ancianos que sale al final, creo que la escena no recuerdo bien, pero bueno, es la más enigmática que digamos, que sale cuando está a punto de hundirse el Titanic, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que pasó realmente con este barco en 1912. ¿Cuál es la historia real? Si más encaja la conspiración 1 que les he narrado o la segunda conspiración, que es algo totalmente revelador, que daría un gran cambio a la historia. Y luego sí vamos a ver qué sucedió realmente con el submarino Ocean Gate. Veamos qué pasó con el Titanic, la embarcación que se hundió tras chocar con un iceberg el 15 de abril de 1912, que dicen también en la conspiración que no estaba previsto que chocara contra un iceberg, como que fue algo totalmente que tomó por sorpresa, según la conspiración. Pero vamos a ver qué dicen mis cartas. ¿Por qué sucedió la tragedia del 15 de abril de 1912? Aquí me marca como que un acontecimiento, algo inesperado, sí. Acá hay algo como que a la fuerza. Hay algo como que a la fuerza. Cuando sale la carta de la fuerza mayormente es porque ha habido algo. Yo lo que puedo ver aquí, acá había como que disputas. Me parece, y me estoy inclinando un poco más hacia la conspiración 2, que les conté que habían opositores. Veo un grupo de personas en desacuerdo y otro grupo de personas que están de acuerdo con llevar a cabo esta Reserva Federal. Acá ha habido algo de intereses en la carta del 6 de oros, algunos favorecidos y otros no. Y acá pues sí me marca a una persona que toma decisiones. Hay algo que se llevó, que no se investigó a fondo, me habla acá estas cartas. Hay algo que no se investigó a fondo y que se va a investigar a fondo porque nadie, absolutamente nadie, tiene acceso a investigar abajo. O sea, si sales, vas en el submarino, pero más no puedes fotografiarlo, pasearte dentro o cerca del barco, ¿no? Acá me habla que sí acá ha habido un conflicto de intereses. Pero me marca un rotundo no, que no fue una casualidad esto. Esto aquí estaba planeado, así como lo escuchan. Estaba planeado y para su mala suerte fue una muerte terrible porque, como les dije, les conté, no estaba previsto que chocara con un iceberg. Algo se salió de control. Algo se salió de control aquí, dejando más de 1.500 fallecidos. Si acá hubo una disputa, me marca aquí un conflicto de intereses por sobre todas las cosas. Acá hay alguien que ya sabía qué iba a pasar o qué podría pasar y que no era el verdadero barco, sino que era el Olympic. Un claro conflicto de intereses, alguien del poder muy involucrado, o personas del poder también. Claro, ese barco, se querían deshacer de ese barco porque ya para qué iba a servir. Mira, acá hay algo planeado, algo planeado para evitar una pérdida financiera grande como lo significaba este barco. Sí, mucho dinero que se iba a perder, ¿no? Pero como siguió navegando, el que siguió navegando es el Titanic, el verdadero. Sí, mira, ahí hay mucho luto, hubo mucho luto, eso es lo que ya se sabe. Y aquí me marca, esto va un poco hacia justo la historia del submarino, la más reciente. Mira, me marca una mujer, como que debe ser que el destino ya estaba escrito o algo así que pasara. Me marca una mujer que más adelante iba a querer tener evidencias. Había una mujer que sabía, o que sabe, ¿no? ¿Qué es lo que realmente aquí pasó?
pero sí me marca mucho conflicto de intereses, muchas disputas. La conspiración número 2 es la más realista, la que más tiene que ver con esto que aconteció en 1902, esta tragedia, que fue muy romantizada por los años, no sé si 1997 o 98, pero en esa época. Sí. Y acá hay muchas personas del poder actualmente que saben qué pasó realmente, pero obviamente que no van a hablar, no les conviene hablar tampoco. Wow. Nada sucede por accidente, como dicen. Vamos a ver ahora qué aconteció realmente con este submarino, la historia más reciente del Ocean Gate, submarino Ocean Gate. ¿Qué pasó? ¿Dónde iban estas 5 personas? El piloto, Richard Stockton Rush, creo que era iraní, el iraní multimillonario y su hijo, y otras 2 personas que también tenían mucho dinero, obviamente. Veamos qué pasó realmente. Pero lo que sí les digo, que el submarino ya todo destrozado que nos mostraron no es el real. De eso sí me percaté, que no era el real. El real pues habrá quedado destruido. Porque tan rápido han podido rescatar una pieza metálica y no han podido rescatar a las personas. Eso es lo que más extraña. Es muy extraño todo eso que acontece. Veamos qué pasó realmente con el submarino desaparecido Ocean Gate. ¿Qué le pasó realmente? Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana para que puedas recibir los nuevos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. ¿Qué pasó con Ocean Gate? Acá por lo que estoy viendo, me salió una mujer, una reina de copas, alguien que sabía, en este caso me supongo que es Wendy Rush, que ella ya sabía, presentía de repente también que iba a pasar. Vamos a ver qué más ocurrió. Mira, fue algo fuerte, me dice acá el accidente. Se llenó de agua, me habla esas cartas. Se llenó de agua el submarino. Se llenó de agua. Acá, como todo el mundo ya sabe, no había una sinceridad con respecto a las medidas de seguridad, me está marcando. Personas del poder que sabían que no estaba. También, incluso acá ha habido como que problemas por ese aspecto. Y acá lo raro, me está marcando acá, veo como que fuego, un poco de fuego, pero no en todo. A ver, vamos a seguir continuando sacando las cartas. Aquí iba a haber una revelación. Una revelación. Lo veo acá claramente. Iban a revelar algo. Tal vez, como les digo, iban a revelar el nombre. O evidencias, algo. Y veo acá me marca demasiado una unión. Me supongo que es el matrimonio Rush. Me marca mucho un matrimonio. Lo que sí aquí me está marcando es algo raro porque veo como que un montón de agua y no tanto una implosión como tal. Porque observo, eran 5, ¿cierto? Eran 5 personas, pero observo a alguien muy joven que era el hijo del millonario y creo que es el piloto. Como que intentaron abrir la lata para salir, ellos dos. Intentaron abrir la lata, o sea, no murieron instantáneamente, porque acá veo un poco de fuego, no sé cómo explicarle, y un poco de humo, algo extraño. Y se llenó de agua el submarino y
Ambos, creo que es el piloto, no estoy segura, pero veo a alguien acá de edad un poco mayor, y el joven, el más joven, el hijo del multimillonario, sí, sí. Y querían liberarse para salir, pero no pudieron más. Les ganó la falta de oxígeno, acá me habla bastante, con el agua. Y acá veo fue algo manipulado. Algo aquí es lo que estoy viendo que fue algo manipulado. O sea, Richard Stockton Rush, perdón, sabía que iba a pasar. Aquí tenía un presentimiento. ¿Saben lo que siento? Siento que como que ya sabía él que tenía que suceder esto. El piloto ya sabía que tenía que suceder esto. Al parecer es como que eh, pongámosle un sacrificio o algo así. Algo acá iba a pasar. Preguntemos, pues, si ha habido aquí, si fue provocado. Esa es la pregunta. Veamos si fue provocado este accidente del submarino Ocean Gate. Pero sí, me salen 3 que fallecieron instantáneamente y 2 que intentaron salir de la caja metálica del submarino. Quiero preguntar a mis cartas si fue provocado esto. Porque coincidentemente se dieron un montón de cosas al mismo tiempo. Y todo el mundo escuchábamos, el submarino Ocean Gate pasó tal cosa, tal cosa. El accidente fue provocado. Veo a alguien del poder involucrado. O alguien con poder. Acá había un conflicto de intereses, tal cual. Involucradas grandes instituciones hasta el posible gobierno. Acá algo se iba a sacar a la luz. Pero al perder la vida de ellos ya no se puede revelar nada. Sí fue provocado. Lo confirmo. Y acá algo como que fue pagado. Es probable que la señora Rush, la esposa del fallecido, le hayan, ¿cómo les digo sin que suene tan feo? Como decir, le han entregado dinero para que se quede en silencio y no haga más nada. Porque acá me sale la carta de la persona que oculta cosas y que es un secreto. Acá había un conflicto. Yo les podría decir aquí, por lo que salen bastantes cartas de agua más que de fuego y todo eso, que murieron asfixiados por el agua, que entró así, boom, y reventó eso después. Y actualmente hay 3 testigos claves que saben de esto. ¿Qué ocurrió realmente? Los que tuvieron comunicación hasta el último segundo o minutos antes de que sucediera esto. Sí, aquí hubo algo provocado. Nada sucedió de casualidad. No me salen cartas de que hubo algo así fuerte con fuego que hizo que instantáneamente murieran, no. Y algo pasó con la comunicación del submarino también. Acá veo acá que se cortó la comunicación, algo como que a propósito para que no pudieran pedir auxilio.
Y pues al cortar la comunicación, evidentemente, los dos que les digo que sobrevivieron por segundos o minutos habrá sido esto, no pudieron más porque el agua los dejó sin oxígeno y estaban atrapados en esa caja metálica del submarino y no pudieron más. Eso es lo que veo que realmente sucedió. Acá hay testigos y aquí la esposa obviamente que no va a salir a hablar, incluso si le piden para conceder entrevistas, de repente no las va a dar porque saben que le van a preguntar al respecto y no va a querer conceder alguna entrevista, a no ser que sea una entrevista manipulada. Ya me entienden ustedes a qué me refiero. Bien, eso es lo que realmente pasó con este submarino Ocean Gate y la verdadera historia del Titanic, que fue una tragedia que han romantizado mucho durante mucho tiempo, desde el 97, si no me equivoco. ¿Sí? Bien, esto es lo que realmente pasó y los espero la próxima con un nuevo vídeo de alguna predicción, algún caso paranormal, algo que nunca se llegó a saber para explicarlo aquí qué realmente sucedió. Esto ha sido todo. Si te ha gustado esta predicción, regálame un like. Si gustas, compártelo. No olvides de suscribirte a mi canal Clesania. Es totalmente gratis la suscripción. Dale click a la campana para recibir predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales.